Bueno, entonces Gracias. la metodología que vamos a utilizar en este panel es que cada uno de nuestros invitados va a tener un espacio para hacer una presentación de un tema muy puntual que hemos definido y posterior a ello haremos un espacio para dudas e intervenciones de ustedes. Entonces los invitamos a dejarlas en el chat. Iniciamos entonces con la presentación de nuestros ponentes, pues no sin antes agradecerles a ustedes por estar en este panel, un tema mejor que se convierte en un elemento fundamental para todo lo que hoy estamos conversando hacia un derecho global de la energía. Definitivamente debe venir acompañado de una seguridad jurídica y de inversión, en este caso para el sector de hidrocarburos, que hoy atraviesa por tantas nuevas vicisitudes, retos, tendencias, como ya lo expondrán nuestros participantes. En primer lugar, contaremos con la participación del doctor Juan Manuel Garrido, quien es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, fue director del Departamento de Litigios y Arbitraje en Baker y McKenzie, es socio fundador de la firma Garrido Fonseca Abogados en el año 2002 y actualmente dirige el área de litigios y métodos alternativos de resolución de conflictos. Es miembro de los paneles de árbitros del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Bienvenido, doctor Manuel, pues esperamos su intervención inicial para abrir esta interesante discusión. María Alejandra y asistentes, muchas gracias. María Alejandra, están viendo la diapositiva, Sí, ¿cierto? correcto, la vemos, perfecto. Gracias a CIDE, gracias a la Universidad Externado, al doctor Luis Fernández Moreno y a todo su equipo de trabajo por esta invitación, y a usted, María Alejandra, moderadora, por todo el apoyo recibido por parte nuestra. Este módulo se refiere a inversión y seguridad, entonces vamos a enfocarlo en el sector de hidrocarburos y el sector energético en general. Esta diapositiva que encuentran ustedes los dos temas que en estos 10 minutos voy a tratar. El primer tema, en cuanto a inversión y seguridad jurídica, permítanme exponerles a ustedes lo siguiente. El inversionista extranjero en el sector de hidrocarburos y en el sector energético en general, que pretenda realizar una inversión en otro país, tiene en cuenta de antemano una serie de factores que serán de profundo análisis interno antes de tomar la decisión de participar en un contrato de exploración y explotación de hidrocarburos. Esos factores son, entre otros y principalmente los que ven ustedes ahí, que en ese país donde se va a realizar la inversión va a analizar el orden público interno, va a analizar la estabilidad política, la existencia de reglas claras regulatorias para el desarrollo de sus actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y que haya seguridad jurídica. Adicional a lo anterior, adicional a esos elementos o factores que mira el inversionista antes de realizar la inversión, en los países latinoamericanos y particularmente en materia de hidrocarburos, el inversionista tiene cierta prevención con el sistema judicial de cada país, por lo cual se resiste a que las diferencias que surjan como consecuencia de ese contrato petrolero se sometan a la justicia ordinaria del país donde se realiza la inversión. Entonces, así en ese país se ofrezca al inversionista un razonable, un justo, un atractivo contrato petrolero, de nada sirve si ese contrato petrolero no está dotado del arbitraje como mecanismo alternativo de solución de conflictos. Por eso, en la mayoría de países receptores de esa inversión en materia de hidrocarburos, los países ofrecen por lo menos arbitraje nacional para los contratos continentales o costa adentro, denominados onshore, y arbitraje internacional para los contratos costa afuera o en el mar, denominados offshore. Entonces, esos son los factores para concluir con ese primer punto que tiene en cuenta el inversionista, es seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica son esos factores, esos elementos que aparece ahí en la diapositiva, más la cláusula arbitral, bien sea nacional o internacional. En segundo lugar, miremos la problemática de los yacimientos no convencionales en Colombia,
bajo la técnica del fracking y por qué puede impactar esto la inversión, por qué puede impactar la seguridad jurídica. En Colombia hay una abierta oposición a los yacimientos no convencionales y apenas uno habla en cualquier escenario sobre yacimientos no convencionales o menciona la palabra fracking, inmediatamente eso produce resistencia, produce molestia, reproche, oposición y a veces muy, muy agresiva. Hay muchos sectores en Colombia, como les decía, que manifiestan su abierta oposición a las actividades petroleras en yacimientos no convencionales y particularmente bajo la técnica del fracking. Principalmente esos motivos de oposición son por aspectos ambientales. Y lo que encuentra uno en ámbitos académicos es que la mayoría de esos opositores están totalmente desinformados porque no saben qué es el fracking y no saben en qué consiste la técnica, sin embargo, manifiestan su oposición. El temor de abordar la discusión sobre yacimientos no convencionales y particularmente fracking es que adquiera un tinte político y es precisamente lo que está ocurriendo en Colombia. La única manera para resolver esta problemática y decidir si en nuestro país estamos en posibilidad de desarrollar actividades petroleras en yacimientos no convencionales mediante la práctica del fracking es obteniendo principalmente un diagnóstico a través de una prueba piloto. Es la prueba piloto la que finalmente va a determinar, la que va a diagnosticar si en Colombia estamos preparados desde el punto de vista económico, ambiental, técnico, operativo, social, económico y contando con amplia participación de la comunidad. La única manera es saberlo a través de la realización de una prueba piloto. Entonces, dar una discusión en este momento sin que se haya realizado la prueba piloto, pues es prematuro, porque las discusiones sobre si podemos o no podemos hacer fracking no puede quedar en un escritorio, no puede quedar en un papel como está sucediendo ahorita. Entonces, a nuestro juicio, la discusión es prematura, se necesita la realización de la prueba piloto para saber si podemos o no desarrollar esos yacimientos no convencionales en Colombia. En otro escenario, no da la posibilidad, seguramente podremos exponer la opinión nuestra y de nuestro grupo de trabajo sobre las ventajas y desventajas de esa práctica en Colombia. Entonces, el año pasado, en Colombia, ustedes han observado que hay dentro de esa oposición hay una acción de nulidad que cursa en el Consejo de Estado contra las normas expedidas por el Ministerio de Minas en Colombia que determinan pues la posibilidad de realizar los yacimientos no convencionales. Como ustedes saben, el Consejo de Estado mediante auto ordenó la suspensión de esas actividades y en estos momentos hay unos contratos que suscribió el Estado colombiano con algunas compañías operadoras extranjeras desde mucho antes de surgir esta problemática. Hay contratos en Colombia en donde se autorizaron en su momento la realización de esta práctica, pero se encuentran suspendidos a raíz de la decisión del Consejo de Estado. Sin embargo, recuerden ustedes, los que están involucrados en este tema, que el Consejo de Estado, pese a haber suspendido esta actividad, permitió que se realizara la prueba piloto porque el Consejo de Estado también es consciente de que la prueba piloto es el elemento importante, fundamental y trascendental para ver si nosotros en Colombia podemos realizar esa práctica. Entonces, nosotros tenemos en Colombia, ¿qué se nos viene? Dos problemas. Uno, la posibilidad de un desabastecimiento porque tenemos reservas petroleras para 6 años, tenemos reservas de gas para 9 años y los entendidos en la materia señalan que una de las posibilidades de que no perdamos esa autosuficiencia y que no en 6 años o en 9 años tengamos que importar petróleo o gas
una de las posibilidades es extraer ese gas o extraer ese petróleo a través del fracking en algunas zonas de Colombia que ustedes conocen. Pero pues no me voy a referir ahorita al tema del desabastecimiento. Me quiero referir es a lo siguiente, es ese último, el arbitraje de inversión y la posibilidad de demandas en CIADI contra el Estado colombiano. En tratándose de inversión, ustedes saben que el arbitraje de inversión tiene su origen en tratados bilaterales de inversión o en tratados de libre comercio, en TLC. Y básicamente, pues, como lo mencioné anteriormente, Colombia suscribió 9 contratos adicionales con compañías extranjeras desde años atrás, en donde a raíz de invitaciones que hizo el gobierno colombiano, visitas que hizo en el exterior, diciéndole al inversionista extranjero, mire, los invitamos a que ustedes inviertan en Colombia en materia de hidrocarburos, porque Colombia es un país donde la inversión se protege, donde hay seguridad jurídica. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con esos 9 contratos? Uno de ellos es de Ecopetrol, pero esos contratos suscritos con el gobierno colombiano a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en donde le dijimos en su momento a los inversionistas que se permitía realizar actividades en Colombia sobre yacimientos no convencionales y particularmente la práctica del fracking, en donde qué va a pasar con esos contratos que actualmente se encuentran suspendidos por una orden judicial, pero qué va a pasar si el día de mañana definitivamente no se puede realizar en Colombia esa actividad de yacimientos no convencionales. Entonces, ¿cuál es el futuro de esos contratos? Y el futuro de esos contratos es que podemos incorporar esas nuevas demandas de esas compañías extranjeras porque se considera que en realidad no fue cierto lo que le ofreció el Estado colombiano en cuanto a que aquí había claras reglas regulatorias, que aquí garantizábamos la inversión, que había seguridad jurídica y con posterioridad a la firma de esos contratos que permitieron la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, finalmente después de muchos años les vamos a decir, no, no se puede. Entonces, podría a través del arbitraje de inversión surgir demandas contra el Estado colombiano en CIADI. Ustedes lo pueden ver en esta diapositiva que me la suministró muy amablemente nuestro colega y amigo Tomás Restrepo, en donde ustedes pueden ver que en estos momentos hay 14 demandas contra el Estado colombiano y 9 de ellas que aparecen en la margen izquierda son del sector minero energético, las otras corresponden a otros sectores. Entonces, lo que se nos viene, repito, para concluir con mi intervención en materia de yacimientos no convencionales, es que si definitivamente no se puede hacer en Colombia esta práctica, entonces, ¿qué va a pasar con esos contratos que se suscribieron hace años por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos? La pregunta es, ¿existe por esa razón posibilidad de que el Estado colombiano sea demandado? La respuesta es sí. Ya otra cosa y en otros foros es cómo se defendería el Estado colombiano frente a eso. Mil gracias. Esta ha sido mi intervención y cualquier pregunta al final estaré disponible para ustedes. Muchas gracias, María Alejandra. Muchas gracias, asistentes. Muchas gracias, doctor Juan Manuel, por su intervención y por el tiempo. Bueno, hechas las consideraciones y el contexto que nos plantea el doctor Juan Manuel, ahora corresponder ya cuando empiezan los problemas y para eso nos acompañará el doctor César Mata, quien es doctor en Derecho y magíster en Derecho y Política Petrolera de la Universidad de Dundee, Escocia, y es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela. Cuenta con más de 20 años de experiencia en proyectos de energía, tanto en el sector público como privado, y con más de 15 años de experiencia universitaria, incluyendo investigación académica. Ha corredactado varios proyectos legislativos de hidrocarburos en Venezuela y ha sido investigador invitado en Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. Bienvenido, doctor César, y tiene el uso de la palabra. Buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias al doctor Ferney, al doctor Montoya, al doctor Neira
por supuesto a ti, a María Alejandra, y a todo el equipo del Externado y a, por supuesto, de la Asociación Iberoamericana del Derecho a la Energía. Bueno, agradezco mucho esta invitación. Tengo 10 minutos para compartir con ustedes y quiero hacerlo de una forma muy sencilla. Estamos hablando de seguridad jurídica e inversiones. Es un tema muy complejo. Es un tema que hay que explicarlo de una forma sencilla y eso es lo que yo quiero hacer a través de esta presentación. Pero como primer ejercicio, como parte preliminar, quiero hacer una alerta para el derecho a la regulación de la energía nacional y los voy a invitar a hacer un ejercicio para mantenernos acá conectados. Los invito a cerrar los ojos y pensar en una oveja y pensar en un león. Y al final de mi presentación les voy a hacer por qué les estoy invitando a esa invitación, a ese ejercicio. Bien, basado en mi experiencia, he querido traer el día de hoy un elemento que es el elemento de la discrecionalidad. Seguramente ustedes dirán, bueno, ¿qué es la discrecionalidad? Bueno, fíjense ustedes que la discrecionalidad en materia de inversión es un tema muy importante porque cuando me refiero a la discrecionalidad, me refiero a la discrecionalidad de la administración pública, distinto a los principios de legalidad, proporcionalidad, igualdad ante la ley, motivación, etcétera, etcétera. ¿Por qué le hago esta aclaratoria? Porque en Latinoamérica pareciera que estamos en una constante cambio de políticas que a veces no son consistentes en materia energética, que dependen muchísimo de la discrecionalidad y de la subjetividad de las decisiones de los funcionarios públicos. De hecho, como dice Paul Steven, lo que un gobierno hace, el siguiente gobierno lo quiere revisar o cambiar. Entonces, es importante tener en cuenta que las políticas públicas se materializan a través de las leyes y las leyes promueven la economía y las inversiones. Pero cuando hablamos de seguridad jurídica, ¿a qué nos referimos? La seguridad jurídica y las inversiones requieren de confianza y credibilidad, más cuando se trata de la administración de los bienes del Estado, como son los recursos naturales. Por ejemplo, fíjense ustedes, en Venezuela se dio la revisión de la apertura petrolera de los 90 en el año 2006. En México, después que se hizo una apertura energética en el 2013, recientemente estamos viendo ideas de nacionalización o renacionalizar el sector. En Brasil se dieron cambios legislativos a raíz de la subasta del 2016. En Colombia, como comentaba el doctor Garrido, está el tema del fracking y la oferta de 32 campos que también van a salir a oferta. Está en Ecuador también el cambio de las reglas de juego para las empresas petroleras en el 2010. En Argentina está la desregulación energética para impulsar el sector de los hidrocarburos, pero que recientemente también está en revisión. Y también tenemos algunos datos estadísticos que nos van a hacer tener alerta a lo que yo quiero despertar en ustedes para que ustedes tomen en cuenta lo que es la importancia de la discrecionalidad de los funcionarios públicos en materia de inversiones. Fíjense, en Venezuela, en materia de Estado de Derecho, según el reporte preparado por el World Justice Project del año 2020, Venezuela está en el puesto 128 de 128, sorpresa. México está en el puesto 104, Brasil en el puesto 67, Colombia en el puesto 77, Ecuador en el puesto 86, Argentina en el 48, Perú en el puesto 80 y Chile en el puesto 26. Ahora bien, cuando nos vamos al informe sobre la libertad económica preparado por la Fundación Heritage del año 2021, Venezuela está en el puesto 177 de 178, México en el puesto 65, Colombia en el puesto 49, Brasil en el puesto 143, Ecuador en el 149, Argentina en el puesto 148, Perú en el puesto 150 y Chile en el puesto 19. Como verán, el abuso de poder ha generado desencuentro entre el Estado y los inversionistas y como comentaba el doctor Garrido, se han generado muchos arbitrajes, pues ante el CIADI cursan 17 arbitrajes contra Venezuela, 15 contra Colombia y Perú, 15 contra México y 8 contra Argentina. Ahora bien, ¿qué entendemos nosotros entonces como seguridad jurídica? La seguridad jurídica depende o varía de cada sistema, ¿no? Cada sistema tiene su noción, pero sin embargo voy a resaltar lo que es común. La seguridad jurídica no deriva nada más de las leyes, sino también de la confianza y la credibilidad en las instituciones del Estado, incluyendo sus funcionarios. Se debe brindar estabilidad jurídica y económica. Como les comenté, cada vez que hay un nuevo gobierno se quieren cambiar las políticas. Hay constantes cambios que generan incertidumbre y afectan la voluntad de los inversionistas. ¿Por qué? Porque la seguridad jurídica requiere de aspectos racionales y éticos, además de aspectos técnicos, positivos y psicológicos. En pocas palabras, la seguridad jurídica es la garantía que los bienes y las personas no serán afectados violentamente y en el caso de suceder
o de producirse, va a haber protección o reparación. En pocas palabras, lo que hay son dos elementos para lo que se conoce como la seguridad jurídica: el elemento objetivo y el elemento subjetivo. El elemento objetivo que deriva de la ley, de la correcta aplicación de la norma, y el elemento subjetivo que deriva de la confianza, de la credibilidad que tenga el inversionista. Fíjense ustedes, en el derecho europeo y en el derecho anglosajón se exige que haya certeza, que se le dé certeza a los ciudadanos para organizar sus vidas con seguridad y conocimiento de las consecuencias legales de sus acciones. Por ello, existen 4 escenarios donde el inversionista o el ciudadano dice, bueno, yo tengo que tomar precaución. La primera es la revocatoria de decisiones. Segundo, el incumplimiento de pobrezas. Tercero, la consistencia en el ejercicio de la autoridad. Y cuarto, el cambio de políticas públicas sin previa consulta pública. Es decir, es difícil determinar en qué supuesto de hecho estamos y caemos en la figura de la expectativa legítima que por razones de tiempo no me puedo extender. Ahora voy a pasar al tema de inversiones y discúlpenlo rápido, pero trato de compensar, de condensar toda la información de manera a darles un escenario general de lo que es la importancia del principio de la discrecionalidad de la administración pública como seguridad jurídica y como inversión, porque la inversión es un concepto amplio que requiere cualquier tipo de activo, va de bienes tangibles a intangibles, va a variar dependiendo de la redacción de cada tratado de protección de inversiones, como comentaba el doctor Garrido. Pero hay un elemento que no sé si ustedes lo conocen y que yo quiero compartir con ustedes, es lo que se conoce como la prueba de Salini o la Salini Test. Básicamente es para determinar si una inversión realmente es efectiva. Es decir, una inversión debe consistir en un aporte que cuente con cierta duración para ejecutar el proyecto, que exista distribución de riesgos operativos y que exista la contribución al desarrollo del Estado anfitrión. Esos son los 4 elementos que se toman en cuenta para considerar si una inversión se puede considerar como tal. Pues como comentó el doctor Garrido, existe un tratado de protección de inversiones, existe esa discusión constantemente entre la protección de inversiones y la protección de los intereses del Estado anfitrión. Dentro del régimen de protección de inversiones están los principios que seguramente ustedes conocen. El trato justo y equitativo, que es el más sensible de todo, porque ¿qué es trato justo? ¿Qué es equitativo? ¿Qué es justo en una cultura? ¿Qué es equitativo en otra cultura? Hay que determinar un equilibrio y por lo general se busca a través de las cláusulas de estabilizaciones fiscales o regulatorias que a veces están a nivel contractual, pero cuando van a un árbitro, por lo general el árbitro no lo interpreta de la mejor manera. Algo bien importante antes que se me olvide. Existe el sistema de Common Law y el sistema de Civil Law. Como todos sabemos, Latinoamérica en su mayoría es del Civil Law, pero la mayoría de los arbitrajes son de formación del Common Law. Entonces a veces es difícil ver cómo un árbitro que es del Common Law interpreta normas del Civil Law, por eso es que es importante ver cuáles son esos principios que coinciden. Luego tenemos el trato nacional, que es lo que todos conocemos como la doctrina y la cláusula Calvo, que son los mismos derechos a los nacionales. Luego tenemos el trato de la nación más favorecida, pero lejos de repetir lo que está, se dice constantemente, yo quiero citar a Santiago Mon, a un chileno muy famoso, que dice que el trato de la nación más favorecida no debe ser mejor al que se le da a la nacionalidad del país inversionista. Es decir, si el inversionista es de Canadá, no debe dársele en Colombia una protección mayor a la que él recibe en su estado, como es en caso de Canadá. Son teorías que podemos discutir, pero como es cuestiones de tiempo no me puedo extender. Y luego tenemos la protección integral y la seguridad. Luego está el acceso a la justicia, los procedimientos justos, la denegación de justicia, la bendita y el dolor cabeza de la repatriación de fondos, particularmente acá en Venezuela, con cuando hay control de cambio, como está sucediendo en Argentina. Y por supuesto, el tema de la expropiación, lo que se llaman las expropiaciones indirectas e indirectas, como la creeping expropriation, que se da materia de regulación a través de los temas regulatorios, donde el rol del funcionario a través de su discrecionalidad puede ser considerado como una expropiación indirecta. Entonces, ya para cerrar y por cuestiones de tiempo les pido disculpas, estoy abierto a cualquier pregunta o cualquier consulta que tengan a través de aquí del chat o de mis redes, después se las puedo compartir. Les voy a compartir las reflexiones finales. Fíjense ustedes, los funcionarios públicos, muchos desconocen el régimen de las inversiones. ¿Ok? Muchos saben de derecho, pero no conocen el régimen de las inversiones. Yo creo que hay que invitar a los funcionarios públicos encargados de materializar la conducta del Estado a respetar no solamente el derecho interno, sino también los principios de rectores de la inversión privada. Por eso es que sería recomendable que la Cancillería de los países haga programas de formación a los demás funcionarios para que sepan cómo funciona el tema de inversiones a nivel internacional. Porque con eso, como dijo el doctor Garrido, se pueden evitar reclamaciones internacionales a través de los arbitrajes. Es decir, deben conocer lo que es el régimen de inversiones, específicamente el tema del
trato justo y equitativo, porque como decimos, a lo mejor algo es justo en Colombia, pero no lo es en Venezuela, algo es equitativo en los Estados Unidos, pero no lo es en Brasil. Entonces esos temas que son muy sutiles, que tienen que ver con la subjetividad, hay que tomarlos en cuenta. Yo no sé si ustedes también, por cuestiones de tiempo, recordemos que no existe un código que regule la conducta de los funcionarios de la administración pública, no existe un código. Por lo tanto, mientras que en el resto del mundo están evolucionando en el derecho, en Latinoamérica pareciera que estamos en una involución del Estado de Derecho. No por la deficiencia de una determinada ley, porque se puede mejorar esa ley, sino por el abuso de la discrecionalidad de los funcionarios públicos, abuso de poder, decisiones caprichosas, dogmáticas, ideológicas. Hay que promover, hay que buscar una buena administración que genere confianza y credibilidad. Como dice una gran amiga mía, no habría corruptos si no hay corruptores. Por lo tanto, al principio les invité a pensar en una oveja y a pensar en un león. Con esto cierro mi presentación. Pues la oveja es un funcionario público antes de entrar a la administración pública, o un candidato presidencial antes de ganar las elecciones. Después que ganan las elecciones, se convierten en unos leones, se comen al administrado y realmente el bienestar colectivo no es tomado en cuenta. Muchísimas gracias. Estoy abierto a las preguntas y discúlpenlo rápido. Muchísimas gracias por la invitación, María Alejandra. Muchas gracias por la intervención, sobre todo por las magníficas conclusiones y por el uso del tiempo. Listo, y entonces ahora continuamos con el doctor José Antonio Barrera, quien ya nos expondrá una problemática particular. El doctor José Antonio es abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con 14 años de experiencia, asesorando en temas legales y regulatorios en el sector de energía, reconocido en el ranking de Legal 500 entre los asesores legales internos más influyentes e innovadores que trabajan en el Perú en 2018, miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía. Bienvenido, doctor José Antonio. Ya te habilitamos. Si por favor me pueden ayudar a habilitar el audio de doctor José Antonio. Ahora sí, Ya. Listo. Gracias. Gracias. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía y a la Universidad Externado de Colombia, como siempre a la vanguardia por realizar eventos como de esta naturaleza, el tercer congreso, a la mesa virtual, a ti Alejandra, a Juan Manuel, a César y Mariano. Y lo primero que quisiera señalar que mis expresiones son a título personal, no lo hago en representación de la empresa en la cual estoy trabajando actualmente. Y les quería comentar un poco la situación del Perú. César ya un poco ha explicado, yo creo de manera muy detallada cuál es la situación que está viviendo Latinoamérica, y ahora yo quisiera abordar el día de hoy el caso peruano. Segundo, para controlar el tema del tiempo. Listo. En el caso del Perú, bueno, nosotros tuvimos un cambio bastante importante respecto del tema de Camisea. Camisea fue el proyecto relevante, el más importante que tiene el Perú, que tuvo y que tiene actualmente el Perú. Representa casi el 65% de los ingresos que obtiene el Estado por la explotación de recursos naturales, en este caso de hidrocarburos. Esto se dio a finales del año 2004 a 2005. A partir de allí se avisoraba que Perú iba a ser un foco de inversiones y eso iba respondiendo, porque antes la agencia que se encargaba de negociar directamente los contratos, normalmente lo hacían en una negociación directa. Post Camisea, esta agencia que se llama Perú Petro comenzó a negociar ya los contratos, se vio obligado a negociar los contratos ya a través de licitaciones. Habían años en los cuales tenía, en algunos casos se tuvo que adjudicar entre 10 a 15 contratos por año. Sin embargo, si de Camisea los siguientes 10 años, estamos hablando casi del 2005 al 2010, la actividad se contrajo. Las inversiones no se mantuvieron en la misma fuerza, hubieron muchos contratos que se devolvieron. Pero, ¿cuál fue el marco legal bajo el cual, y algo muy importante que apuntaba César, hubo una confianza, una predictibilidad de llegar al Perú? Pues bueno, nuestra Constitución tiene una promoción de la inversión privada, hay una igualdad de tratamiento entre la inversión pública y privada, y entre la inversión nacional y extranjera están sujetas a las mismas condiciones.
Uno de los factores que establece esta seguridad es que la Constitución estableció lo que se le llama los contratos ley. Unos contratos ley que te da una estabilidad contractual y tributaria y que no permite que los contratos puedan ser modificados legislativamente, es decir, ante una intervención populista del Congreso que quiere cambiar las condiciones de un contrato, pues no lo puede. Los contratos ley te dan esa protección al inversionista privado. Respecto del tratamiento de los recursos naturales, la Constitución establece que los recursos naturales serán tratados a través de una ley orgánica. En el caso de la ley de hidrocarburos, la ley orgánica de hidrocarburos en el Perú, el contrato de licencia, que es el contrato mediante el cual se otorga el derecho al inversionista privado para explotar los recursos naturales, establece que el contrato de licencia es un contrato ley. Por tanto, solamente se puede modificar por un acuerdo entre las partes, por el inversionista privado, nacional o extranjero, o por el Estado a través de Perú Petro. Este contrato te otorga, como bien lo señala la Constitución, estabilidad tributaria. La Constitución establece que los recursos naturales son de propiedad del Estado, que a través de Perú Petro, en un contrato de licencia, son entregados al inversionista. Este inversionista, si bien el recurso natural es de la nación, solamente tendrá libre disponibilidad de ellos al momento que, obviamente, lo extrae luego de la fase de exploración y explotación. Entonces, el contrato también establece que ante controversias entre las partes, pues esto normalmente se resuelve en un arbitraje internacional. ¿Cuál es la situación actual post-Camisea en el año donde los años en los cuales fue floreciendo la actividad de hidrocarburos y la situación actual? Pues bueno, tomo como referencia el año 2009. Teníamos 68 contratos de exploración, se avisoraba que la industria se iba a desarrollar. A la fecha tenemos solo 11. Teníamos 19 contratos en explotación en el 2009, hoy tenemos 25. Alguno podría decir, claro, ha aumentado la explotación. Pues bueno, lo cierto es que de los 25 contratos en explotación, cerca de 8 o 9 en los próximos 4 años van a terminar. Y del total de contratos que tenemos el día de este año, que son 36 contratos, 15 están suspendidos. ¿Cuáles son las principales causas que han originado esta contracción de la inversión en el Perú? Pues bueno, yo creo que uno de los más relevantes ha sido el descontento que tiene la comunidad, los habitantes de la zona de influencia, porque no reciben los beneficios de manera directa ni oportuna por los ingresos que se obtienen por la explotación de los recursos naturales. Y uno dirá, ¿cómo es que la comunidad no puede recibir los beneficios? Pues bueno, a través de los ingresos que se obtienen por la explotación de los recursos naturales, el gobierno central recibe todos estos ingresos y los transfiere a los gobiernos regionales, quienes son, a través de una gestión eficiente, debieron, y no lo hicieron obviamente, gestionar proyectos de primera necesidad para la población. Entonces, claro, se habla mucho del sector hidrocarburos desde las zonas que son alejadas de la capital, desde las zonas donde se explotan los recursos naturales. Se hablan de las bondades del sector hidrocarburos, de los ingresos que genera el sector hidrocarburos o mineroenergéticos en general. Y ellos dicen, pero yo sigo con las mismas condiciones. No tengo servicios públicos básicos como agua, desagüe, la electricidad es mucho más cara, la energía, incluso la propia energía puede ser mucho más cara. Entonces, esto fue un foco que algunas ONGs ambientalistas que van en contra de la actividad de hidrocarburos, pues comenzaban a promover la paralización de la actividad. ¿Qué hacían las comunidades normalmente ante la impotencia de no recibir beneficios directos? Pues normalmente tomaban a veces los campamentos petroleros para impedir que la actividad se desarrolle y exigían que sea la empresa la que le resuelva los problemas. Ante una ausencia del Estado, era la empresa la que a veces tenía que asumir compromisos que no les correspondían, pero lo hacían con cargo a que la actividad continúe. Esto netamente por una ausencia del Estado. ¿Cuáles fueron el otro factor importante, a mi criterio, que contribuyó a ello? La mala aplicación del convenio 169 de la OIT. De acuerdo a nuestro marco legal en el Perú, el convenio, lo que hablaba de
no existe, la consulta previa no aplica el derecho a veto a Perú. En el Perú, por nuestra constitución y nuestro desarrollo legislativo, no hay derecho a veto. Lo que hace el Estado a través del convenio 169 de la OIT es tomar las recomendaciones o las observaciones que tiene la población en una consulta previa y evaluará si las condiciones bajo las cuales entrega el inversionista privado a la explotación de los recursos tienen que haber o no algunas modificaciones concretas sobre el proyecto. Pero la decisión la tiene el Estado, no la tiene la comunidad. Pues acá se comenzó a difundir mucho que la comunidad sí tenía derecho a veto. Y entonces las comunidades, con el descontento que tenían, pues se veían empoderadas a decir, aquí no quiero que haya actividad. Entonces, esto también originó incluso denuncias, procesos judiciales. Algunos jueces incluso emitieron resoluciones que aplicaron mal el convenio 169. Confundían los conceptos de derecho a veto con participación ciudadana. Y algunos lotes fueron paralizados por esto. Además de ello, en la zona de influencia, cuando tendríamos esos problemas concretos, ¿qué teníamos en el inversionista, el contratista petrolero? ¿Cuál era el otro problema que se enfrentaba? Pues la gran burocracia del Estado. Para obtener un permiso tenías que obtenerla, por ejemplo, en el Ministerio de Energía y Minas, para obtener un permiso necesitabas la opinión favorable del Ministerio del Ambiente o viceversa. Entonces, una oficina que normalmente, de acuerdo a las normas, tenía que emitir una autorización en 3 meses, se demoraba 2 años, con lo cual tú no podías obtener los permisos de manera oportuna y era muy lento. Una de las cosas que se luchó en el país, que se trató, incluso hubieron infinidad de reuniones y de propuestas para tener una ventanilla única a través de la agencia que se encarga de promocionar los hidrocarburos en el Perú, que era Perupetro. Tener una ventanilla única donde el inversionista sepa que solamente ante ellos podían obtener todas las autorizaciones. Eso no lo tenemos hoy día, lo tenemos disperdiados en más de 20, y me quedo corto si digo ante 20 autoridades distintas, cada una con plazos distintos, cada uno con criterios distintos. Actualmente tenemos un Ministerio de Energía y Minas que tiene un rumbo distinto al que tiene el Ministerio del Ambiente. Entonces, lamentablemente, al no tener un criterio uniforme, pues el inversionista privado llega, se encuentra con una constitución que le ofrece las garantías, le ofrece la estabilidad, pero no puede desarrollar la industria por el descontento que hay y por la burocracia del Estado. Es decir, tanto para arriba como para hacia abajo, el inversionista se queda en el medio y al final que opta por retirarse del país. ¿Qué se requiere en el Perú para poder modificar esto? Pues una política de Estado. No, desde Camisea fue el único proyecto que tuvo una política de Estado donde pasaron varios gobiernos y se consideró que Camisea tenía que salir sí o sí. Post Camisea no tenemos política de Estado. Y necesitamos fortalecer en el Perú el marco legal que permita el desarrollo oportuno. Incido en el tema de decir oportuno, porque de nada sirve que tú tengas una estabilidad y una seguridad si al final no puedes ejecutar el proyecto por una gran burocracia. Estando en el momento en que el país debería desarrollar, pues políticamente, y tengo que hablar de tema político porque esto afecta actualmente la seguridad y la inversión jurídica y la protección de las inversiones en el país, hemos tenido estos últimos 5 años de inestabilidad, un presidente vacado, asume el primer vicepresidente y una de las acciones que tomó al corto tiempo fue cerrar el Congreso y convocar a nuevas elecciones congresales. Este nuevo Congreso asume sus funciones y luego lo que hace es vacar al vicepresidente. Y ahora nos encontramos en unas elecciones donde teníamos casi 18 candidatos a la presidencia y donde han quedado solamente 2. Uno que representa a la izquierda radical y otro que representa, digamos, centro-derecha, que está un poco asociado a otorgar estabilidad, al menos de lo que tenemos, proteger lo que tenemos. Frente a una izquierda radical que no, en la primera vuelta, si uno bien pensaba que, como sucedió con el expresidente Humala, que tuvo que moderar su discurso, el candidato Pedro Castillo no ha moderado su discurso, por el contrario, mantiene la posición. ¿Y cuáles son las propuestas de esta izquierda radical? Pues bueno, la propuesta es nacionalizar los recursos naturales.
se ha dicho que lo que se quiere hacer es invitar a la empresa privada que ya está ejecutando trabajos en el país, ejecutando proyectos, y pedirle que aumente los ingresos hacia el Estado. Es decir, le quita ese mando de protección jurídica que tenían los contratos y prácticamente le quiere imponer un cambio de condiciones sin ni siquiera resolver los problemas que tenemos aguas arriba y aguas abajo. Entonces, y lo que señala el candidato es que si la empresa no acepta, pues bueno, se retirará del país. Es decir, ya hay una amenaza concreta contra las inversiones en el país, con la imposición de nuevas condiciones y eliminando este marco legal de protección a la inversión. Incluso se habla de que una de las primeras medidas que va a hacer es el cambio de la Constitución. ¿Qué tenemos por parte de la otra candidata, de Keiko Fujimori? Pues bueno, es más que nada garantizar la seguridad jurídica que al día de hoy tenemos. Sin embargo, hay un aspecto que yo sí creo que ella ha abordado y que podría ayudar al tema de destrabar estos aspectos que impiden el desarrollo del sector, que es otorgar el 40% en efectivo del canon, que son lo que se reparte a los gobiernos regionales para ejecutar proyectos, y dárselos directamente a los habitantes de la zona de influencia. Es decir, el habitante de la zona de influencia sí va a recibir de manera directa y oportuna un beneficio por la explotación de los recursos naturales. Eso me parece una propuesta muy potente respecto del mensaje a la comunidad, pero creo que tal vez debería ser complementada con otras propuestas que, por ejemplo, la conversamos en el Congreso de ASIER del año 2019, en la cual yo manifestaba que en cada zona de influencia ante este decreto, lo que se tenía que hacer es que cada región tenía que tener un listado prioritario de las obras básicas que necesita, y que si el Estado no lo puede hacer, pues que se lo encargue a un tercero y con los ingresos del canon ejecuten esos proyectos. Puede ser a través de obras por impuestos, puede ser a través de fideicomisos, puede ser de convenios Estado-Estado, pero para ejecutar integralmente proyectos. Yo creo que tal vez con estas dos medidas complementadas, la población sí vería beneficios y sí estaría a favor de la extracción de recursos. Como conclusiones, estamos en este momento en un momento complicado. Tenemos las elecciones próximas el 6 de junio. Y bueno, esperemos que gane la opción que permita al menos garantizar lo que ya tenemos, la protección de lo que ya tenemos para no estar envueltos en cientos de arbitrajes internacionales que seguramente todos los perderemos. Y esperamos que si gana esta opción que ofrece la protección de lo que ya tenemos, se puedan dictar medidas y establecer políticas concretas a nivel de Estado, es decir, todos los ministerios alineados para una adecuada y oportuna explotación de los recursos naturales, y en este caso de manera específica en el sector de hidrocarburos. Eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy y les agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias, doctor José Antonio, por su exposición. Bueno, como algunos de ustedes estuvieron en el inicial, se dieron cuenta que pues, este año ACIDE cuenta con la participación de la Asociación Española de Derecho de la Energía y la Federación Europea de Asociaciones de Derecho de la Energía, EFELA. En este panel tenemos el gusto de contar con un representante de esa asociación, el doctor Mariano Basigalupo, a quien procedo a presentar. El doctor Mariano es consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España, es miembro de la Sala de Recursos de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía, vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía, es profesor titular de la Universidad Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho UNED, director del Foro de Energía y Regulación de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y de la empresa FIDE, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Derecho de la Energía, doctor en Derecho con premio extraordinario, licenciado en Derecho de la Universidad de Friburgo, Alemania, máster en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Doctor Mariano, tiene el uso de la palabra y bienvenido.
Muchísimas gracias, María Alejandra, por tu amable presentación. Yo también querría, aunque sea muy brevemente, que mis primeras palabras, fueran para expresar mi agradecimiento a la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía y a todo el equipo del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Bogotá por la amable invitación que me han cursado y que me permite hoy compartir este interesantísimo congreso en su conjunto y en particular este panel con todos ustedes y en particular con los tres panelistas que me han precedido en el uso de la palabra y que han hecho todos ellos intervenciones sumamente interesantes. Yo quisiera también en los breves minutos de que dispongo compartir con ustedes algunas novedades legislativas y jurisprudenciales muy recientes desde el ámbito europeo, tanto español, desde la perspectiva del derecho español, como desde la perspectiva de la regulación europea, en materia de respeto a los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima en el ámbito de la regulación energética. En primer lugar, quisiera compartir con ustedes una muy reciente novedad legislativa de primer orden que ha tenido lugar precisamente estos días pasados en España. Asistimos a un hito legislativo realmente sobresaliente, cuál es la aprobación en España por primera vez de una ley de cambio climático y de transición energética. El pasado día 13 de mayo, el Parlamento español aprobaba esta ley, una ley, como digo, rompedora, disruptiva, absolutamente crucial para ordenar jurídicamente la estrategia de lucha contra el cambio climático y para ordenar el proceso de transición energética. Es una ley que ha tenido una tramitación larga por su incidencia en múltiples dimensiones, por tanto ha tenido una tramitación realmente muy cuidada, muy detenida, mediante consulta pública, sometida a toda clase de informes de órganos consultivos, y también una larga tramitación parlamentaria que ameritaba naturalmente su trascendencia y su contenido. Y como digo, hace escasos días, el día 13 de mayo, el Parlamento español aprobaba esta ley, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado en España hace apenas 5 días, el día 21 de mayo. Pues bien, esta ley de cambio climático y de transición energética, en su título tercero, relativo a transición energética y combustibles, incorpora una previsión relevante, precisamente por lo que atañe en particular al sector que tiene por objeto este panel y esta sala de hidrocarburos. Se refiere a la prohibición del otorgamiento de nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos. Por tanto, como ven, una previsión realmente notable, importante, en el artículo 9 de esta ley, la prohibición del otorgamiento de nuevas, como digo, de nuevas, es una previsión, ahora lo vamos a ver, pro futuro, prohibición de otorgar nuevos títulos habilitantes, en definitiva, en el ámbito de la explotación de los hidrocarburos. Se refiere a todo tipo de títulos habilitantes, como decía anteriormente, autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación. Y esta prohibición se extiende también de modo expreso al otorgamiento de nuevas autorizaciones para cualquier actividad de explotación de hidrocarburos que pudiera utilizar el método, la técnica de la fracturación hidráulica de alto volumen, es decir, el fracking, al que también se ha referido con relación a la situación colombiana Juan Manuel Garrido en su intervención anterior. Sin embargo, como les decía, esta prohibición
no afecta en principio, lo veremos ahora con algún detalle, no afecta a las actividades que en la actualidad se llevan a cabo en este ámbito con base en títulos habilitantes otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley. Por tanto, la prohibición de nuevas actividades de exploración, investigación o explotación de hidrocarburos no es una prohibición dotada de retroactividad impropia, es decir, no afecta en definitiva, como digo, a aquellas actividades que se realicen con base en títulos habilitantes otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. Sin embargo, sí hay una cierta afectación a estas actividades, a las actividades iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, puesto que sí resulta en alguna medida afectado el régimen de prórroga de la vigencia de dichos títulos habilitantes. La disposición transitoria segunda de esta ley establece en este sentido de modo expreso que los permisos de investigación, al menos los permisos de investigación y las concesiones de explotación de hidrocarburos ya vigentes que se ubiquen en el mar territorial, en la zona económica exclusiva o en la plataforma continental, no podrán prorrogarse en ningún caso más allá del día 31 de diciembre del año 2042. Pero como ven, estamos hablando de una fecha relativamente lejana en el tiempo y solo afecta, como digo, al régimen de prórroga. ¿Qué sucede, sin embargo, con los títulos habilitantes que pudieran estar actualmente en tramitación? Es decir, ¿qué ocurre con aquellas solicitudes de títulos habilitantes necesarios para actividades de explotación de hidrocarburos que a la fecha de entrada en vigor de esta ley se estuvieran tramitando? Pues bien, en este punto la disposición transitoria segunda de la ley establece en primer término que si se tratara de autorizaciones de exploración o permisos de investigación, estos ya no se podrán otorgar. Por tanto, sí hay una aplicación, sí se aplica la prohibición de otorgamiento de nuevos títulos habilitantes a las autorizaciones de exploración y a los permisos de investigación que a la entrada en vigor de la ley se encontraran en tramitación. Sin embargo, si se tratara de la solicitud de otorgamiento de una concesión de explotación que estuviera tramitándose la entrada en vigor de esta ley y con base en autorizaciones de exploración o permisos de investigación otorgados y por tanto ya disfrutados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, la resolución que deba recaer en el procedimiento de otorgamiento de la concesión continuará rigiéndose por la legislación vigente con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley. Por tanto, insisto, si estamos ante la tramitación administrativa de una concesión de explotación, pero que traiga causa de una autorización de exploración o de un permiso de investigación anterior a la entrada en vigor de la ley, la resolución sobre el otorgamiento de esa concesión de explotación se regirá por la legislación anterior y no por la nueva ley que, como decimos, prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones. Sin embargo, y este es el último supuesto que regula de manera expresa la disposición transitoria segunda, si se disfrutara en la actualidad, es decir, a la entrada en vigor de la nueva ley, de una autorización de exploración o de un permiso de investigación, en cuya virtud se pueda solicitar el otorgamiento de una concesión de explotación, pero esta la entrada en vigor no se hubiera todavía solicitado, es decir, no se hubiera iniciado el procedimiento administrativo dirigido al otorgamiento de la concesión de explotación, en este supuesto, como digo, ya no se admitirá a trámite la solicitud del otorgamiento de la concesión. Por tanto, la protección de la confianza legítima, en este caso, se limita, como digo, a los supuestos en que la concesión de explotación ya se hubiera solicitado a la entrada en vigor de la ley, de la nueva ley, pero no en los supuestos en que no se hubiera producido esta solicitud con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. Bien, esto por un lado, como les decía,
por no desbordar el tiempo concedido, quería también muy rápidamente comentarles otra novedad aquí desde Europa. En este caso, aunque estamos en la sala de hidrocarburos, querría referirme no a una novedad legislativa, a una novedad jurisprudencial no referida al sector de hidrocarburos, sino al sector eléctrico y concretamente al ámbito de la actividad de generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables. En Europa, en algunos países europeos, desde luego muy señaladamente en España, como seguramente sepan, ha habido gran litigiosidad producida por cambios regulatorios que afectaban al régimen retributivo de la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, naturalmente en todos aquellos casos en que esos cambios regulatorios no solamente afectaban a las, digamos, a las instalaciones de producción de energía eléctrica de origen renovable que se pudieran poner en servicio con posterioridad a la entrada en vigor de esos cambios regulatorios, sino que también afectaban a la actividad iniciada con anterioridad a la entrada en vigor de estos cambios regulatorios. Como saben, insisto, esto ha sucedido en varios países europeos, muy señaladamente en el caso de España, que adoptó cambios regulatorios de este tipo ya en el año 2010 y sobre todo en el año 2013, en que produjo, digamos, un cambio sistémico, cambio integral en el régimen de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica de origen renovable, y tan es así que, en particular en el caso de España, ello dio lugar a que el Reino de España haya sido demandado ante tribunales arbitrales internacionales de protección de inversiones en más de 40 procedimientos, la mayoría de ellos sustanciados ante el CIADI, pero también ante otras sedes arbitrales, como un CITRAL o el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo. Bueno, el caso es que recientemente, y esto es digamos, la novedad con la que quiero concluir mi intervención, darles noticia de una novedad jurisprudencial, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se ha pronunciado sobre un caso similar, no español, sino sobre un caso similar en Italia. Un caso similar en Italia, donde también en el año 2014 el legislador italiano modificó sobrevenidamente el régimen de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica, en este caso por medio de instalaciones solares fotovoltaicas. Este cambio legislativo del año 2014 produjo una reducción de los incentivos y un aplazamiento del pago de los incentivos. Eso dio lugar a un litigio ante la jurisdicción contenciosa administrativa italiana, y a su vez la jurisdicción contenciosa administrativa italiana planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que éste se pronunciara sobre la compatibilidad de la normativa italiana con el derecho de la Unión Europea, en la medida en que estamos en un ámbito regido por el derecho de la Unión Europea, en la medida en que existe una directiva para el fomento de las energías renovables, y por tanto es un ámbito al que eran de aplicación no solamente la directiva, sino los principios generales del derecho de la Unión Europea en esta materia, en particular el principio de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima. Pues bien, en esta sentencia tan reciente de fecha 15 de abril del 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da respuesta a esta cuestión prejudicial y considera, en lo que por cierto en perspectiva española también es un mensaje importante desde el punto de vista de si lo que realizó el Estado español en los años 2010 y 2013 se podía o no reputar compatible con el derecho de la Unión Europea y en particular con los principios europeos de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, porque en este caso, como digo, el Tribunal de Justicia llega a la conclusión de que el Estado italiano no vulneró estos principios, fundamentalmente por dos razones: porque entendía que la propia regulación preexistente en Italia dejaba suficientemente claro a los inversores que la regulación vigente en un determinado momento no era inmutable, no era inmodificable, por tanto considera que el cambio regulatorio era previsible para un operador económico prudente y diligente, no se podía por tanto reputar de
imprevisible, repentino, inopinado, inesperable. Y en segundo lugar, porque, y esto es muy importante también, el cambio regulatorio afectaba a los incentivos, futuros, es decir, en ningún caso afectaba a los incentivos ya devengados en fecha anterior a la entrada en vigor del correspondiente cambio legislativo. Por tanto, previsibilidad y no retroactividad en sentido propio, sí en sentido impropio, porque es verdad que afecta, bien que solo pro futuro, a actividades iniciadas al amparo de un régimen jurídico anterior, más favorable, pero sin que el cambio regulatorio afecte a los incentivos ya devengados en periodo pretérito al amparo de la regulación anterior. Por tanto, la conclusión del Tribunal de Justicia fue que no se produjo una violación del principio de seguridad jurídica y de su corolario, el principio de protección de la confianza legítima, por entender que el cambio regulatorio, como digo, era previsible y no incurría en retroactividad, al menos en retroactividad de primer grado. Por tanto, hasta aquí mi intervención, simplemente para compartirles estas dos novedades desde Europa que creo que pueden ser también de interés para todos nuestros amigos latinoamericanos. Muchísimas gracias y permanezco también a la plena disposición de todos ustedes para preguntas o el debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Mariano. Entonces ahora invito a todos nuestros conferencistas a que pues, nos dispongamos a una sesión pues, en los minutos que nos quedan de contestar algunas preguntas que nos ha llegado del público. No sin antes pues, agradecerle toda esa exposición que hicieron. Creo que para todos fue muy claro ese primer contexto de cómo se hace la invitación a la inversión, luego ya los problemas, retos, desafíos que hay, pues, sobre todo en nuestro contexto iberoamericano, y ya después con el doctor Mariano todas esas tendencias y novedades, pues, en el marco de lo que hoy vivimos en el derecho de la energía. Entonces, voy a iniciar con una pregunta que le hacen al doctor Juan Manuel Garrido, se me hace la doctora Marisol, la que también es panelista de este evento. Y le pregunta al doctor Juan Manuel, ¿podría por favor explicar en qué consiste la prueba técnica para la realización del fracking que mencionó en su exposición? Gracias, doctora María Alejandra. Marisol, ¿en qué consiste la prueba piloto? En una zona geográfica previamente determinada en Colombia, se requiere perforar uno o varios pozos con el fin de hacer unas pruebas o ensayos consistentes en el subsuelo, fracturar hidráulicamente unas rocas, porque en esas rocas ahora se encuentra atrapado o petróleo crudo o gas. Entonces, esas pruebas pilotos tienen por objeto fracturar esas rocas para poder extraer ese gas o ese petróleo para sacarlo a la superficie. El resultado de ese fracturamiento de esa roca donde se encuentra atrapado el gas o el petróleo va a dar como resultado final un diagnóstico de los posibles impactos que se puedan producir con ocasión de ese fracturamiento hidráulico. Y los impactos tienen que ver, uno, el comportamiento del agua, porque la fracturación se hace principalmente con agua. Entonces, ¿cómo es el comportamiento del agua? Segundo, el comportamiento de los fluidos. Y tercero, la sismicidad, la posibilidad de temblores. Entonces, esos son los tres principales impactos: agua, fluidos y sismicidad. Y ese es el objeto de la prueba piloto. Gracias, María Alejandra. Listo, muchas gracias. Doctor Mata, una pregunta. Bueno, aquí debe haber hecho una aclaración y al presentar al panel, el doctor Juan Manuel Garrido nos acompaña de Colombia, el doctor César Mata de Venezuela, el doctor José Antonio de Perú y el doctor Mariano de España. Entonces, pues le hacen una pregunta, pero pues si gusta lo puede también pues hacer en términos comparados. Preguntan que si en Colombia hay una ley de responsabilidades administrativas para servidores públicos. Okay, para el doctor César. Muchísimas gracias, María Alejandra. Sí, efectivamente, fíjate, una de las grandes preocupaciones en la administración pública, nosotros en nuestra Constitución en Venezuela, en el artículo 139 tenemos lo que es la responsabilidad de los funcionarios públicos. Sin embargo, lo que se conoce como la responsabilidad administrativa, civil, penal, está en las leyes especiales,
pero no existe un código, como así como el Código Civil regula la conducta de los privados, no existe un código que regule la conducta de los funcionarios públicos, sino que está dispersa y existe ese margen de discrecionalidad que para mí, en mi experiencia y que he querido compartir acá con ustedes, es cómo los funcionarios no tienen límite y por eso es que les hice el ejemplo de la oveja y del león. Cuando están antes son todos unos corderitos, pero una vez que llegan al poder, entonces se convierten en unos leones donde el interés colectivo no parece estar en el tapete, sino por el contrario están los intereses políticos. No sé si con esto respondí la pregunta y muchísimas gracias por la pregunta. Cambio. Listo, gracias. Doctor José Antonio, ¿qué medidas tendría que tomar en el Perú para promover la inversión en el sector de hidrocarburos? Por favor, le pueden activar el audio. Creo que se desconectó. Bueno, mientras vuelve el doctor José Antonio, voy a continuar con una pregunta que mencionan acá en el chat para el doctor Mariano, y es ¿cuáles considera que son los retos, digamos, puntuales en tema de seguridad jurídica e inversión en el marco de la transición energética, sobre todo para el sector de hidrocarburos? Sí, muchísimas gracias. Bueno, es evidente que para el sector de hidrocarburos el proceso de transición energética presenta grandes desafíos. La descarbonización del sector energético en buena medida entraña una estrategia de electrificación de usos energéticos dirigido a sustituir usos energéticos de origen fósil. Y por tanto es evidente que el sector de hidrocarburos estará en el marco de la transición energética obligada por la lucha contra el cambio climático, sometido a profundos cambios y profundas transformaciones. No obstante, tampoco se puede desconocer que el sector de los hidrocarburos seguirá siendo durante mucho tiempo, por más que se formule un ambicioso horizonte de neutralidad climática para el año 2050, seguirá siendo durante un periodo relativamente largo de tiempo un sector energético capital, porque no es posible electrificar todos los usos energéticos de origen fósil, y por tanto la seguridad de suministro energética está naturalmente supeditada al sector de hidrocarburos durante un tiempo todavía relevante. No obstante, lo importante es que el sector se pueda ir acomodando a dichos retos y a dichos desafíos, y por eso es tan importante que exista un marco jurídico estable que diseñe la transición energética. Porque el principio de seguridad jurídica, como es naturalmente, no puede nunca imponer la petrificación del statu quo. Esa no es la función del principio de seguridad jurídica. El principio de seguridad jurídica no es por definición un principio conservador, es un principio también abierto a la dinamicidad, abierto al cambio, abierto a la transformación. Lo que exige el principio de seguridad jurídica es que los operadores económicos puedan adecuar y adaptar razonablemente su conducta a los nuevos marcos regulatorios. Y por eso, en la medida en que la lucha contra el cambio climático y la transición energética va a exigir profundos cambios, profundas transformaciones, es importante dotarse de ese marco jurídico, dotado de la máxima estabilidad, para lo cual, como decía algún otro panelista, es importante que las políticas energéticas, y en particular la política de transición energética, sea una política de Estado, con vocación de permanencia, sustentada en un amplio grado de consenso político y social, que no someta a estas políticas a vaivenes continuos y que dificulten, como digo, la adaptación de los operadores económicos al marco regulatorio. Por tanto, es muy importante, y así desde luego lo estamos haciendo en Europa, tanto en el
nivel institucional de las instituciones de la Unión Europea, como en todos y cada uno de los Estados miembros, dotándonos de marcos jurídicos estables que planifican la transición energética a medio y largo plazo, precisamente para cumplir no solamente con los imperativos de la seguridad de suministro, sino también con los imperativos del principio de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, para que los operadores económicos, y en particular los que operan en el sector energético, más en particular aún en el sector de hidrocarburos, puedan adaptar su conducta al nuevo horizonte de neutralidad climática. Bueno, muchas gracias, doctor Mariano y doctor José Antonio. Creo que ya tiene activado el audio para dar respuesta a la pregunta. Sí, listo. Gracias. Sí, a ver, solo dos aspectos básicos considero yo que se podrían ejecutar. Aguas abajo, es decir, en la zona de influencia de la comunidad, creo que el dar el ingreso monetario, los ingresos del canon directamente a la población para que puedan solventar sus gastos, sus necesidades, creo que es un aspecto muy importante que se debería pero debería ser complementado, como lo había señalado anteriormente, con la ejecución de proyectos integrales, al menos de servicios básicos. Yo creo que eso permitirá que la población pueda recibir de manera directa un beneficio oportuno de la actividad extractiva. Y aguas arriba, en respecto del fortalecimiento del marco legal, creo que es importante en este momento ampliar los plazos de los contratos que están por vencer, establecer, equiparar los plazos de contrato de exploración y explotación, tanto de hidrocarburos, en el caso del gas natural y el petróleo. Aquí los contratos de gas natural tienen un plazo de 40 años y los de petróleo de 30. Considero que ambos deberían ser de 40 años y tener una opción adicional de prórroga inmediata de 20 años. Y tener además de ello una ventanilla única donde el inversionista no tenga que ir a más de 20 instituciones para obtener permisos para poder desarrollar su actividad, sino tener centralizada solamente ante una autoridad. Yo creo que eso permitiría complementar el marco jurídico que tenemos actual de estabilidad y protección a la inversión. Eso sería mi respuesta, Alejandra. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por sus respuestas. Y para terminar, para cerrar, pues este panel, me gustaría preguntarles a todos en una frase, o sea, en un minuto, ¿ustedes cuál creen que es el lugar que ocupa la inversión y seguridad jurídica en el derecho global de la energía? Entonces, empezamos, si quieren, al revés. Entonces, empezaríamos con el doctor Mariano. Sí, muchísimas gracias. El derecho de la energía global es hoy el derecho de la energía al servicio de la lucha contra el cambio climático y de la transición energética. La transición energética requiere inversión y no hay inversión sin seguridad jurídica. Por tanto, el papel de la inversión y de la seguridad jurídica en el derecho de la energía global es absolutamente crucial. En mi caso, yo lo que tendría que decir, y comparto lo señalado por Mariano, que incidimos en este análisis, ninguna inversión en ningún sector ni en ningún se puede dar sin seguridad jurídica y más que nada impredictibilidad de las cosas que se van a ejecutar. En ese sentido, yo creo que la seguridad jurídica, la protección de la inversión es el pilar básico para que algún inversionista pueda ejecutar proyectos. Y en este caso, los proyectos vinculados a una energía global. Gracias. Gracias. Bueno, en mi caso, usted puede elaborar la ley que usted quiere, la puede firmar el Papa Francisco, pero si no hay confianza ni credibilidad, no va a haber seguridad jurídica. Y si no hay seguridad jurídica, no va a haber derecho global de la energía, ni mucho menos ciudadanos globales. Por lo tanto, hay dos elementos, el objetivo y el subjetivo. El objetivo es las leyes correctas, de correcta aplicación, y subjetivo, la credibilidad y confianza que tenga el inversionista en las instituciones del Estado anfitrión. Gracias. Sí. María Alejandra, gracias. Sí, para concluir, creo que lo han dicho mis colegas, la seguridad jurídica va de la mano con este tema de la inversión. No podemos tener en ningún país, especialmente latinoamericano, inversión extranjera si no hay seguridad jurídica y si no hay, como dice César, credibilidad.
confianza. Sin eso resulta absolutamente imposible. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que hemos cumplido el tiempo que nos han otorgado. Gracias también a los que nos acompañaron, pues, por supuesto a nuestros conferencistas. Y pues de esta manera damos por terminado este panel. Bueno, a continuación